Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un suceso que fue real, pero que a fuerza de ser repetido, ha sido considerado como algo folclórico y nada más. Sin embargo, hay testimonios, hay escritos de fuentes muy fidedignas que hablan de la realidad de este fenómeno. Muy extraño, por cierto, quizás uno de los más raros de toda la historia de la humanidad y que podría parecerse un poco a aquel de Kaspar Hauser, el muchacho o el adolescente que apareció en Nuremberg de la nada. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía pues que este es un suceso supremamente extraño y que tal vez tendría parangón con aquel de Kaspar Hauser, que como ya lo conté en un capítulo anterior, es uno de los más estudiados y de los más, diríamos, insolubles, y mucho más si aquel Kaspar Hauser terminó asesinado. ¿Por quién y por qué? No lo sabemos. Pues bien, resulta que esta historia ocurrió en un pueblo llamado Woolpit, o en las afueras de un pueblo llamado Woolpit, en Inglaterra, y data del siglo XII. Algunos lo ubican en el año 1180-1189, que fue cuando apareció el primer registro escrito sobre esto que ocurrió allí. Unos campesinos estaban arando, estaban trabajando normalmente en su arado, en su campo. Y muy cerca era como las estribaciones de una pequeña montaña. Y en la base ellos sabían que existían algunas cuevas, pero lógicamente que en una época como aquella, esas cuevas eran más míticas y regularmente la gente no osaba entrar en ellas, porque supuestamente siempre de las cuevas emergían demonios, duendes, gnomos y seres que lógicamente no pertenecían a este mundo, y por lo tanto la gente se cuidaba mucho de entrar en estas cuevas. Pues resulta que llegó la hora del almuerzo y ellos se sentaron tranquilamente en el campo a almorzar. Y de pronto vieron cómo de una cueva que estaba ya al frente emergieron dos niños evidentemente desorientados, mirando en todas las direcciones. Hasta ahí vaya y venga diría, bueno, son dos niños que por curiosear se metieron a la cueva. Pero no, resulta que estos niños eran verdes. Verdes, niños verdes. Todos se quedaron así como medio estupefactos. Pero con todo y ello podía más la curiosidad, y entonces se fueron a coger a los niños. Los niños intentaron huir y regresar a la cueva, pero fueron alcanzados, estos los tomaron, y en efecto se dieron cuenta que la piel era verde. Les echaron agua, los estregaron para ver si era que se habían disfrazado. No, la piel era verde. Pero aparte de eso, los vestidos que tenían los niños estaban hechos de un material que para ellos era absolutamente desconocido. No se correspondía con ningún tejido que ellos conocieran. Y por lo tanto ahí empezó a acrecentarse el misterio. Y si a eso le agregamos que las cabezas de los niños eran un poco más grandes, los ojos achinados pero almendrados, es decir, aquel tipo de ojo que es medio brotado de la piel, pero encajando perfectamente dentro de ese rostro, que era un rostro también muy extraño. Con todo y ello, pues su estatura, su conformación física, daba a entender que en efecto eran niños. Cuando intentaron comunicarse con ellos, los niños empezaron a hablar de una manera muy extraña y gutural, a decir, a tratar de expresar ideas en un idioma que realmente no conocían y eran absolutamente desconocidos para todos los campesinos y la gente que vivía en la región, porque estamos hablando del pueblo de Woolpit, en Inglaterra. Sin embargo, se les concedía el beneficio de la duda de que podría ser un idioma relativamente extraño,
pero no tanto para ellos, porque ese era un cruce de caminos. Y por ahí pasaban gente que provenía de distintas partes de Europa y por lo tanto hablaban diferentes idiomas. En principio supusieron que era flamenco, pero por más que intentaron entender lo que los niños querían decir, no podían comprenderlo. Llamaron a un especialista de una ciudad cercana. Él vino a tratar de hablar con los niños. Dijo, no, esto no es flamenco, esto no es alemán, esto no es un idioma conocido. Es absolutamente extraño este idioma. Otro detalle más para agregarle a este misterio. Niños verdes, con una ropa hecha con un tejido que no era conocido, ni provenía de ningún territorio cercano o lejano, no, era absolutamente desconocido, inclusive hoy se podría asimilar, porque ellos decían que al tocarlo era de una textura suave, en la que no se sentían los hilos, sino que, digámoslo con términos de hoy, podría parecer más tirando como a una especie de plástico. Aparte de eso, su cabeza un poco más grande, los ojos almendrados y achinados. Eso ya le daba a todo el conjunto un gran misterio. Aun cuando no se podían comunicar con ellos, de cierta manera los niños tampoco se rebelaron a la idea de acompañarlos. Muy dóciles ellos, se fueron con los campesinos y llegaron a la casa del terrateniente del pueblo llamado Richard de Calne. Entonces él volvió y les hizo la operación, estregándoles con trapos la piel y untándolos de agua a ver si era que podían desteñir, porque él también supuso que podría ser simplemente una pigmentación que ellos se habían echado sobre la piel, no sé, por juego, por disfraz, por lo que se quiera. No, era piel verde. Pues bien, evidentemente los niños estaban asustados, estaban ansiosos, y entonces estos, para calmarlos, los abrigaron, era una época fría, los abrigaron, ellos se dejaron abrigar y ya un poco más calientes se sintieron como más en confianza y seguían tratando de comunicarse, pero evidentemente no lo podían hacer porque ninguna palabra era inteligible, ni siquiera se parecía a algo o alguno de los idiomas que regularmente, por lo que les decía, por ser cruce de caminos, ellos de alguna forma habían escuchado esos idiomas. No era ninguno. Pues bien, les ofrecieron comida, les ofrecieron pan, les ofrecieron carne, les ofrecieron vino, les ofrecieron lo que tenían, lo que habitualmente ellos comían en ese paraje. Y los niños nada. Pasaron varios días y ellos no quisieron comer, ni siquiera tomar agua. Nada. Pero como el cuarto o quinto día, en vista de que los niños se habían debilitado de tal manera que ya difícilmente se podían mantener en pie, ellos desesperadamente buscando algo que los niños recibieran, trajeron lo que llamaban alubias, que en otras partes les dicen judías, pero que no son más que frijoles, frisoles o garbanzos, un tipo de ese alimento, y apenas lo vieron ellos, como que reconocieron que era algo que era común para ellos, porque los otros, cuando les llevaban los otros alimentos, era muy extraño, porque ellos se quedaban observándolos cuando se los ponían en las manos, los observaban y los miraban, era como con curiosidad y más bien lo tocaban para tratar de entender la textura o las características de eso que les llevaban como alimento. Pero no más pasaba para ellos como algo curioso. Ni se les ocurría llevárselo a la boca. Pero cuando aparecieron estas alubias o frijoles, pues, los niños empezaron a comer con fruición, como a desatrasarse de todo lo que no habían comido durante esos días. Como decíamos, se veían demasiado débiles. Pues imagínense, llevaban ya más de 5 días sin comer absolutamente nada. Pero apenas ya comieron los frijoles, entonces sí se decidieron a tomar agua. Tomaron agua y empezaron ya a comer con cierta regularidad. Aún así, el niño, que era el menor, el varoncito era menor, se fue debilitando, marchitando y al cabo de un mes murió. La niña, en cambio,
empezó a ganar un poco más de peso, a coger más confianza. Era muy, muy inteligente y muy pronto empezó a entender algunos vocablos, algunas palabras. Y al cabo de algún tiempo era capaz de comunicarse con los de la casa. Se quedaron en la casa de ese Richard de Calne, o Calne, pues no sé. Ustedes discúlpenme siempre la pronunciación, yo no soy un experto en idiomas. Y entonces la niña muy pronto como que se asimiló al ritmo de la casa y a la par de eso como que adquirió la confianza suficiente como para entender que ese podría ser su hogar. Pues lógicamente que este señor la puso a hacer trabajos menores y casi que se convirtió en una muchacha del servicio, pero con oficios menores. No era con algo, obviamente no cocina, no el aseo completo de una mansión que era donde vivía este señor, pero sí para hacer pequeñas cosas, sacudir, cosas por el estilo. Al final, ella se asimiló a la familia y se convirtió en parte de la familia. De hecho, cuando ya ella tenía la suficiente fluidez para comunicarse, obviamente que la curiosidad de aquellos que los habían encontrado inquirieron sobre de dónde venía, quiénes eran y demás. Pues la niña en cuestión, a la que bautizaron con el nombre de Agnes para poder como entenderse con ella. Pues resulta que esta niña empezó a contarles que ella vivía en un país donde el sol no salía, sino que era un permanente crepúsculo. A decir de los científicos, eso podría explicar la pigmentación de su piel. El color verdoso, que al no estar expuesto a los rayos del sol, podría tener una tendencia a la clorofila. De hecho, inclusive llegaron a explicar posteriormente que lo que ella podía padecer, que le diera ese tinte a su piel, era clorosis, que es una enfermedad en la que la sangre no tiene los suficientes glóbulos rojos o algo por el estilo y por lo tanto va adquiriendo primero un color amarillento y luego tendiendo hacia el verde, a verdoso. Pero en el caso de ellos era verde oliva. La piel era verde oliva. Pero luego de la muerte del niño, que ella quedó sola, probablemente su exposición a los rayos del sol o quién sabe qué otras circunstancias incidieron para que se fuera decolorando, hasta adquirir la textura, su piel, el color de su piel, el color de la gente con la que convivía, aunque obviamente con un tono mucho más pálido. Es decir, no el color normal de las personas que vivían en su entorno, sino un color más pálido, es decir, no era ya el verde oliva, pero tampoco era la piel blanca, sino como una especie de amarillento, que ya de todas maneras era una enorme ganancia si lo pensamos en función de esa decoloración. Pues bien, esta Agnes entonces contó que ella vivía en un país que se mantenía inmerso en un permanente crepúsculo y estaba separado de otro país por un inmenso río muy acaudalado que nunca podían vadear, nunca podían pasar al otro lado. Pero el otro país sí era luminoso, tenía su propio sol. Y contaba entonces que cuando a ella le ocurrió esto, es decir, que apareció aquí en este lado, estaba con su hermanito apacentando las ovejas del papá. Y de pronto sintieron una explosión impresionante que los lanzó al aire, perdieron el conocimiento y aparecieron en la boca de esta gruta. Ellos no sabían cómo llegaron ahí, pero que de todas maneras había sido producto de un acontecimiento imprevisto que ellos lo entendieron como una explosión. Pues ella contó esto y decía pues que vivían allí, que sus costumbres eran relativamente parecidas a las nuestras, de hecho tenían rebaños que apacentaban, comían alubias o frijoles, era la base de su alimentación, y al otro lado sí un país muy luminoso. Sin embargo,
Cuando a ella le dijeron que por qué no intentaban entrar a la cueva y tratar de regresar, ella sintió pánico y no quiso entrar de nuevo a la cueva. Lógicamente que esto dio lugar a la creencia de que ese sitio estaba habitado o que allá había una civilización intraterrestre, pero no como la nuestra, sino que probablemente eran gnomos, duendes, hadas, y en hubo un momento dado en que supusieron que ella era un hada. Pero tuvieron que desechar la idea porque se asume, y mucho más se creía en aquella época, que las hadas, con su varita mágica, tenían poderes. Y esta era una muchacha común y corriente. Por lo tanto, entonces desecharon esa idea de que pudiera ser un hada. Lo cierto del caso es que esta niña, Agnes, como la llamaron, al cabo de algún tiempo de vivir en la casa de este señor, conoció a un individuo llamado Richard Barry o Richard Baer y se casó con él. Se dice que tuvo un hijo y se perdió en la historia. Nunca más se volvió a hablar de ella porque, lógico, a fuerza de tener contacto con ella, al margen de la novedad que era al principio cuando llegó con su hermanito, lógicamente que con el tiempo simple y llanamente la gente se olvidó del suceso, a ella se le asimiló como una persona común y corriente y olvidaron la historia. Pero dos escritores, uno William de Newburgh en 1189, en un libro llamado el Rerum Anglicanum, escribió esta historia. Y luego otro, Ralph de Cowhall, escribió la misma historia en un libro llamado Chronicus Anglicanus, de la misma época, 1189, finales de ese siglo XII. Publicaron esta historia y por eso la historia se conoce. No obstante, al parecer, este suceso no fue único. Hay algunos que afirman que es simplemente una traspolación, porque resulta que en agosto de 1887, en un pueblo llamado Banjos en España, otros dirían Banjos, yo creo que es más bien Banjos, estaban unos campesinos sentados al borde de su huerta, y de pronto unos niños salieron corriendo de una cueva, visiblemente desorientados. Niños de piel verde. Los frotaron para quitarles el color verde, no pudieron hacerlo. Los niños tenían unos vestidos que no se correspondían con ningún tipo de tejido conocido en ese momento. Estamos hablando de agosto de 1887. Pues los niños trataron de huir y fueron atrapados por los campesinos que se los llevaron al dueño del pueblo, pues al terrateniente del pueblo llamado Ricardo da Calno. Observen ustedes, aquel era Richard de Calne y este es da Calno. Le ocurrió lo mismo. El tipo de los niños, su complexión física era una cabeza relativamente grande, ojos achinados, almendrados, hablaban un idioma desconocido. El niño murió al poco tiempo, precisamente por desnutrición. Los niños no querían comer nada, pasaron varios días y apenas cuando les dieron frisoles o frijoles o judías, como los llamen, o alubias, entonces sí recibieron alimento. Y ya de ahí en adelante se devoraban con fruición esas alubias. Pero el niño murió al poco tiempo. La muchachita se convirtió en una muchacha del servicio de la casa de este Ricardo da Calno. Y se dice que ahí vivió 5 años. Incluso algunos dicen que pudo haberse casado, pero en esta parte de la historia o esta versión no ocurrió así, sino que ella murió a los 5 años. Pero contó una historia parecida de qué país provenía, cómo era su país, un país luminoso que había al otro lado de un extenso y enorme y amplísimo río, o río muy ancho más bien. Y el caso
fue registrado en notaría. Y aún en los años 50 todavía había testigos que vieron de primera mano aquel acontecimiento. Testigos obviamente que muy pequeños, cuando ocurrieron los hechos. Si ocurrió en 1887, la expectativa de vida de esas personas daba muy bien para que, muy entrado el siglo XX, pudieran todavía estar vivos. Y ellos contaron este acontecimiento y lo refrendaron, inclusive algunos rindieron testimonio bajo juramento de que en efecto esos niños habían salido de esa cueva. Así las cosas, entonces, muchos dicen, esto es un invento popular, esto no pudo haber sido cierto. Se ocurrió en 1189 y es un suceso muy parecido al que acaeció en 1887. Muchos dicen, es el mismo evento, que simplemente lo traspolaron, que pudo haber ocurrido en Woolpit, en el pueblo de Woolpit, en Inglaterra, y que simplemente traspolaron la historia después de que se convierte en leyenda y tras leer los textos de William de Newburgh y de el otro escritor del que ya les hablé, y que simplemente en la historia alguien pudo haberla encontrado ya por allá empolvada en el tiempo y simplemente la trajo y se inventó esta otra historia del pueblo de Banco en España. Pero hay gente de ese pueblo y de los alrededores que todavía en los años, en el siglo XX, todavía afirmaban que eso fue cierto. De ser así, la pregunta aquí que cabría es algo que se repite en la historia, algo como si fuera un déjà vu, como si fuera cíclico y entonces cada tanto aparecieran niños de esas características o como un Kaspar Hauser. ¿Qué podría ser eso? Volvemos al cuento de los ciclos. Todo es cíclico, todo va y todo viene. ¿O hasta qué punto son los mismos niños, aquellos de Woolpit, los que volvieron a aparecer acá, correspondiéndose a su procedencia de alguna otra dimensión? Recordando que el espacio-tiempo, de acuerdo con lo que dicen las tendencias ahora, es un continuum en donde pasado, presente y futuro son exactamente lo mismo. Y si alguien pudiera verlo desde la cuarta dimensión, vería los acontecimientos que están ocurriendo en pasado, en presente y en futuro, que todo está ocurriendo, que nada ha dejado de ocurrir. Podría ser que los mismos niños, de acuerdo con esta teoría, en ese ciclo aparecieron en Woolpit y vuelven a aparecer en Banjo o en Banjo, como se quiere en España. Lo cierto del caso es que esta historia es muy polémica y a juzgar por los hechos desde el punto de vista de la lógica, diríamos, eso pudo haber ocurrido en Woolpit, pero aquí se lo reinventaron en Banjo. Está perfectamente dentro de lo posible. Sin embargo, siempre queda abierta el paréntesis de la duda. ¿De dónde vinieron estos niños? ¿De otro planeta? O sea, extraterrestres, de un mundo intraterrestre, de una dimensión, de otra dimensión. Esa es la inquietud que les queda a ustedes. Y por eso les pregunto si les parece lógica o ilógica esta historia. Y ustedes son quienes deciden. En todo caso, mírese por donde se mire, es una historia fascinante. Es una historia, por lo menos, que estimula mucho la imaginación. Y eso es nuestro universo, un lugar en el que la imaginación sí es infinita. Les dejo aquí esta historia y les repito, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y nos encontramos en nuestro próximo viaje de historias, que con seguridad será fascinante. Chao.